Un niño que toma la peor decisión para saber qué sienten los otros, escogiendo a otro mucho más pequeño para llevar a cabo su macabro plan. Este es el caso que estremeció a Estados Unidos por la corta edad de la víctima y el victimario. La historia de Eric Smith. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un caso que, oigan, yo creo que me han pedido a lo largo del canal muchísimo tiempo. Yo lo había puesto en un conteo cuando hacíamos conteos hace mucho de niños criminales, pero nunca profundizamos mucho en el caso, así que ya que me lo han seguido pidiendo todavía, pues, y creo que es como de que debe estar en el canal, es como icónico, se los voy a contar. Pero antes de comenzar, síganme en mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, subo cosas muy similares a esta, y también en mi canal de WhatsApp. Acá les pongo el código QR donde les hago muchas actualizaciones y cosas chéveres que se pueden ir enterando además de cuando subo video. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Eric Smith nace el 22 de enero de 1980 en el Steuben County, en Nueva York. Según dicen sus padres, él fue un niño que no fue planeado y yo creo que eso a veces afecta mucho para el crecimiento de la gente. Yo no sé por qué la gente le dice a otros como no fuiste planeado, no sé, es demasiado difícil a veces asimilar esto. Yo creo que es parte de las razones por las que hablaremos de este caso. Su mamá era Tammy Smith y él lo tuvo muy joven, de adolescente, por eso no fue planeado, y su padre biológico los abandonó. No estuvo, la verdad, presente en su vida, no le interesaba, y cuando fue creciendo él tuvo un nuevo papá llamado Ted Smith, de ahí su apellido que se lo dio, convirtiéndose en su padrastro. Según se sabe, él tenía también una hermana y la verdad ellos venían de una familia muy normal, de por sí no eran de muchos recursos, eran más bien humildes y se dice que habían ciertas tensiones a veces en la familia, muchas peleas, entre otros debido también a la divorcio que tuvieron por no tener una figura paterna desde el principio, y también se dice, se rumorea, no se ha confirmado, que el padrastro en teoría había abusado de la hermana de Eric. Desde muy pequeño él comenzó a presentar bullying en su colegio y fue muy difícil para él porque, pues como están viendo algunas fotos, él tiene color de cabello rojizo, con pequitas, es blanco, utilizaba lentes y esto, no sé por qué, nunca lo he entendido de verdad, en esa época generaba rechazo de otros, era como un motivo de burla. Entonces los niños de su edad en ese momento, como él tenía estas características físicas, se burlaban muchísimo de él, lo empujaban, le gritaban, bueno, cualquier comportamiento de buller, y esto generaba que a él se le dificultara socializar, casi no tenía amigos, se la pasaba muy solo y prefería pues estar consigo mismo. Desde muy pequeño se volvió así bastante tímido, muy reservado, pero también en su hogar, fuera de ese núcleo como de bullying, y por ser tan frecuente él se vuelve muy explosivo. Tiene una personalidad en donde a veces le daban muchos ataques de ira, no sabía controlarlos, como rabia, incluso le decía a su propio papá como, bueno, su padrastro le decía como es que siento mucha rabia, quiero golpear a alguien, y en teoría en ocasiones ya había golpeado y matado animales. Su familia dice que también había momentos en donde él comenzaba a golpear su cabeza contra el suelo en estos ataques de ira, y también todo esto como que lo llevaba a tener algunos problemas de aprendizaje. Él, al ser como la burla del colegio, incluso le ponían apodos. Hay uno que le decían Carrot Top. Carrot es zanahoria y se lo ponían como por el color de su cabello, o le ponían bozo también por los pelitos que le salían, y pues esto afectaba también su aprendizaje. No era el mejor, no es que tuviera dificultades para aprender, sino que pues por todo lo que él vivía se le hacía muy difícil concentrarse o bueno, como tener una vida normal de estudiante, y pues también lo llevaba
llevaba a tener como cambios muy bruscos en su personalidad. Algunos profesores decían que a veces era bastante dulce, servicial, pero que de repente a veces se ponía muy molesto y golpeaba las cosas o a la gente. Por otro lado, acá les voy a hablar de Derek Joseph Roby. Él nació el 2 de octubre de 1988, es decir, 8 años después de Eric, en Hornell, Nueva York, Estados Unidos. Sus papás eran Dale y Doreen Roby y se sabe que él tenía un hermano menor llamado Dalton. Para el momento que todo esto ocurre, él tenía tan solo 4 años y se habían mudado a Savona, el mismo lugar donde para ese momento estaba Eric. A diferencia de Eric, Derek era un niño muy sociable desde muy corta edad y también a sus 4 años era muy sociable, le encantaba hablar con la gente, era muy imaginativo, jugaba, saltaba, muy activo, muy sociable. Le gustaba también montar bicicleta, le gustaba practicar los deportes, diferentes deportes y jugar constantemente al aire libre. Incluso todos esos gustos lo llevaron a ser parte de los campamentos de verano. A él le encantaba ir a los campamentos de verano, a las actividades recreativas que estos hacían, donde pues compartía con muchísimos niños, era como uno de sus espacios favoritos y no le gustaba perdérselos para nada. Y es acá donde llegamos a los hechos de este caso, el 2 de agosto de 1993. Derek tenía programado su campamento de verano. Él iba pues todos los días mientras su mamá trabajaba, pero ese día en específico, como él tenía un hermano más pequeño que él, su hermano estaba llorando, su mamá estaba muy atareada, tenía muchas tareas y no lo podía llevar hasta el campamento, así que le dijo como no vayas hoy y vamos otro día, pero es que hoy estoy como muy ocupada. Derek le dijo como no, a mí me gusta de verdad, déjame si quieres yo voy. El campamento era muy cerca, o sea, se encontraban a 2 cuadras de su casa, ni siquiera era una cuadra que tuviese que cruzar, sino era por la misma acera, a tan solo 2 bloques o 2 cuadras, como le digan en su país. Y ahí se encontraba con todos y era la ruta habitual que tomaban, no era muy lejana. En ese momento su mamá, y porque él le rogó mucho, le dijo, ok, ve hasta allá, no pasa nada, sé que es muy seguro, nuestro barrio es muy seguro, así que no hay problema alguno. Derek se despide, le dice te amo, ya me voy, sale con su mochilita para el campamento. Alrededor de las 11 de la mañana su mamá tendría que ir a recogerlo, así que ella se dirige al parque y cuando se encuentra con las personas del grupo le dicen como que Derek no había llegado, que él no había ido ese día. Obviamente su mamá entra en una preocupación enorme, comienzan a llamar a vecinos, a gente que lo pudiese ver, pero nadie sabía nada de él y hacen el respectivo reporte a la policía, que la verdad sí se mueve bastante rápido. Ellos comienzan a buscar por todo lado y justamente en unas pocas calles de la casa de Derek, unas 4 horas después, encuentran tristemente el cuerpo sin vida de Derek. La escena de verdad era muy difícil de ver. La familia pues y el barrio entero no pensaron que esto podría pasar. Se consideraba un lugar bastante seguro y lo primero que pensaron obviamente es alguien, un acechador, un adulto quiso hacerle daño al niño. Había muerto por asfixia y también por un golpe en la cabeza. Tenía un trauma cráneoencefálico con una roca bastante grande, como así de grande, que estaba muy cerca del cuerpo donde lo habían encontrado. Aparte de eso, lo habían sodomizado con un pequeño palo y aparte le habían echado como una bebida que se llama Kool-Aid, así se llama en Estados Unidos, y es como una bebida de sabores con mucho colorante y eso. Y le habían echado esa bebida en las heridas. Desde que pasó todo fue bastante desgarrador, la policía no entendía, obviamente se pusieron rápidamente a ver quién había podido estar implicado, porque es que tampoco habían pasado demasiadas horas desde que el niño se había ido y su muerte tampoco pues había sido tantas horas después, así que podrían encontrar algo de información. Sin embargo, fue bastante difícil y por esos días en que ellos estaban haciendo la investigación, justamente se presentaron algunos testigos y personas como a dar algo de información, y en uno de esos momentos se acercó Eric a hablar con la policía. Eric en teoría había estado por esos días y justamente ese día muy cerca a la escena y él había creído ver algo. Él había estado manejando su bicicleta, entonces le dijo a la policía, es que creo que yo vi algo, si quieren les doy como la ruta, y Eric hace un trazado junto a la policía de lo que él había visto ese día. Lo curioso de toda la situación es que cuando Eric comienza como a mostrarles lo que él había visto, y bueno, la policía comienza a encontrar algunas como inconsistencias dentro de su relato, como que lo había visto cruzando una calle, pero desde la bicicleta la visibilidad no estaba, así que era imposible hacerlo.
decirlo, ¿saben? Como esos pequeños detalles. Y también la familia de Eric comienza a recibir ciertos comentarios extraños por parte de él, preguntas como ¿y qué pasa si de pronto un niño fue el que mató a Derek? ¿O qué le pasa a los niños que hacen algo malo? O incluso cada vez la familia notaba como más nerviosismo por parte de Eric en la situación, a lo que ellos terminan recibiendo pocos días después. El funeral de Derek fue como 5 días después de lo ocurrido, y 2 días después Eric finalmente le confiesa a su familia que él había sido el que había acabado con la vida de Derek. Fue algo demasiado sorprendente porque estamos hablando de un niño de 13 años. Tan solo 13 años tenía Eric en ese momento y Derek tenía 4. Eran muy pequeños y nadie se esperaba eso. Y es así donde la familia le dice: ok, tú tienes que ir a hablar esto con la policía. Lo llevan y le hacen su respectivo interrogatorio, a lo que ellos también quedaron bastante helados con toda la información, porque él decía básicamente: lo disfruté muchísimo, no quería que terminara. Su abuelo recuerda perfectamente cómo Eric le dijo: lo siento mamá, lo siento papá, yo maté a ese niño, y empieza a desplegarse la investigación concreta frente a Eric como victimario del pequeño Derek. I don't know why he did it. I asked him why he did it. His words almost verbatim were, I don't know, I just saw this kid, this blonde kid, and I wanted to hurt him. Comienza un juicio bastante difícil porque, como les digo, eran niños literalmente. Pues ya Eric estaba como en el rango que empiezan a ser adolescentes, pero para ese momento estaba como la duda de cómo juzgarlo realmente, porque era un crimen atroz, pero seguía siendo un adolescente. Sin embargo, ellos toman la decisión de juzgarlo como un adulto. Al principio, la defensa de Eric obviamente optó por irse por el tema de los problemas mentales, un chico muy perturbado que no sabía qué hacer, pero teniendo por parte de la policía la confesión de él, donde básicamente decía que se había sentido súper bien y que no quería detenerse. Fue un momento bastante difícil en donde Eric confiesa que él estaba jugando con su bicicleta. Él vio que el pequeño Derek se dirigía como al lugar literalmente donde se tenía que ir, pero Eric en ese momento se le acercó y le dijo: ay, mira, es que yo tengo como un pequeño atajo para que llegues rápido a tu campamento, que yo sé que te va a encantar. En eso se lo llevó como hacia otro lado de la calle y pasaron como una especie de lote que estaba muy solo con unos matorrales atrás, y ahí fue donde cometió el terrible crimen. Él lo primero que hace es estrangular a el pequeño, él queda como inconsciente y después toma la piedra y se la lanza en la cabeza, que pues obviamente lo termina de matar. Luego comete este acto de sodomía y luego le abre como la lonchera, la maletica que llevaba Derek con su comida, encuentra esta bebida que les dije y se la aplica, bueno, se la echa por encima de las heridas que tenía el pequeñín. Fue algo demasiado crudo, también demasiado rápido, y Derek solo decía que él quería como entender qué es lo que se sentía hacer algo así, como que él una vez lo hizo tampoco podía detenerse y era como algo que le generaba placer. Ya hablaremos como de las razones y eso ya se las extiendo, pero pues obviamente aquí no había otra salida más, ya se sabía que él había sido el culpable, él mismo confiesa todo lo que hizo, se sabe con certeza qué pasó, obviamente un impacto enorme para todos, y el 16 de agosto de 1994 él finalmente lo declaran culpable de asesinato en segundo grado y lo condenan a la pena máxima para este momento, y bueno, yo creo que todavía le dan 9 años a cadena perpetua por el crimen que había cometido, con esa posibilidad de poder salir pero también de quedarse. Saben, como que a los 9 años él tenía que pedir como la revisión, y si se la aceptaban salía, si no continuaba y probablemente podía quedarse allí para siempre en la cárcel. Lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad de reclusos entre los 13 y los 17 años, y así él fue rotando a lo largo de diferentes cárceles. Obviamente a medida que va creciendo lo tienen que ir cambiando, pero también en otras más seguras, otras menos, depende de lo que iba pasando con él. Y es acá donde la familia de Derek la verdad sí vive un constante infierno durante mucho tiempo, porque no solo perdieron a su pequeño, sino también él comienza a apelar para salir en libertad condicional cada 2 años. Es algo que puede hacer obviamente después de los primeros 9 años, y comienza cada 2 años a solicitar su liberación. En la del año 2004 él pide perdón por todo lo ocurrido. My name is Eric Smith. You first met me 11 years ago. I know my actions have caused a terrible loss in the Roby family, and for that I'm truly sorry.
Y en 2009, ya cuando está más grande, que tiene otra posibilidad, también hace como un comunicado en donde él dijo que no era nada personal contra Derek, sino que fue como la primera persona que se le cruzó, y ahí fue donde desfogó toda su ira, y cuando él veía a Derek no veía al niño sino a la gente que le hacía bullying. My anger wasn't directed at Derek at all. It was directed at all the other guys that used to pick on me. And when I was torturing and killing Derek, that was what I saw in my head. La verdad, el proceso de Eric fue muy largo. Él tuvo que hacer muchos procesos de apelación en donde exigía la libertad condicional. No se la dieron, más de 10 veces la solicitó, hasta que en 2020 su última apelación, y esta vez por el cambio de comportamiento y todo lo que ha habido, sí se la otorgan. En octubre de 2021, él sale libre después de 27 años recluido. Pues se atrasó un poquito ese proceso porque cuando a él le dan como la opción de liberarle, él tenía planeado irse a vivir con su mamá, pues nuevamente donde vivió toda su vida. Sin embargo, y como era evidente, la familia de Derek no lo permitiría, así que le dijeron a la policía, ok, si lo quieren liberar, libérenlo, pero él no va a vivir acá cerca, tiene que vivir a cierta distancia de nosotros. Entonces, cuando lo liberaron, el gobierno tenía que buscarle su casa, porque ellos les dan como un programa de reinserción, y tenían que buscarle como un espacio que terminaron encontrando como a 200 millas de donde ellos vivían en la ciudad de Nueva York. Él queda completamente libre el 1 de febrero de 2022, se va a este lugar que le da pues el gobierno, y para este año, en abril de 2025, ya quedó como libre también de cualquier cargo y de libertad condicional, viviendo ya en completa tranquilidad, y pues no se sabe mucho de él a día de hoy. Las razones de él matar a Derek, en teoría, por lo que él dijo y por lo que algunos exámenes encontraron, lo que les había dicho, una ira incontrolada a la gente que le hacía bullying. Según él, quería sentir ese poder que los otros tenían sobre él cuando lo lastimaban, y quería ser como la persona que esta vez infligiera el mal y no los otros a él, así que por eso él buscó a alguien mucho más chiquito que no tuviera capacidad de defenderse, básicamente. Y también los psicólogos a él le diagnosticaron trastorno explosivo intermitente, que lo llevaba como a tomar esas decisiones de repente después de sentirse con mucha rabia, e incluso él, estando recluido, dijo que si a él no lo hubieran atrapado en ese momento, él hubiera vuelto a matar a alguien después. Esa fue una de las razones por las que él duró tanto tiempo solicitando su libertad condicional, pero en teoría él cambió como de los últimos 10 años de encierro para acá, y pues dijo que se arrepentía muchísimo de lo que había hecho, que no lo representaba, que él ya había encontrado, creo que también encontró como a Dios de alguna forma en la cárcel, como que comenzó a pertenecer a alguna religión, y aparte una chica que estaba estudiando abogacía iba a la cárcel como a hacer prácticas y como reinserción, y se enamoró de ella comprometiéndose con él. A día de hoy no se sabe si está casada con ella exactamente, pero se piensa que esa fue una de las razones por las que él cambió y como que buscó ser mejor. Y cuando salió pidió como el perdón de los papás y de todo esto, incluso diciendo esta frase: You can label me a monster, a cold-blooded killer, a demon child, Satan incarnate. I don't care what the name you give me. Doesn't mean that that's who I am. Después de todo eso, él declaró: no soy una amenaza. El chico de 13 años que le quitó la vida a Derek no es el hombre que está sentado frente a ustedes hablando. Si me dieran la oportunidad, no solo demostraría que no soy una amenaza, sino que definitivamente sería un activo para la sociedad. Para ese momento, cuando lo liberaron, claramente también la comunidad de Savona, donde ellos vivían cuando pequeños, hicieron una protesta por todo esto, pero no es algo que pudiera cambiar la decisión de los jueces, y dicen que actualmente él también está buscando sentirse mejor, no volver a lo mismo que le había ocurrido. Muchos psicólogos creen que él sí fue como un caso de éxito, pero pues no sé ustedes qué piensen. Obviamente me sabe súper mal por la familia de Derek, que pues buscan una justicia constante por haberle quitado pues la vida a su hijo, pero pues es muy complicada la ley, ustedes lo saben, y pues tristemente tampoco pueden volver a ver a su hijo. Dicen que ellos cada aniversario de su muerte van y comen helado con diferentes toppings, que era lo que más le gustaba a su hijo, y lo hacen en su honor. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso de Eric, uno de esos clásicos tan pedidos que nunca les había profundizado completamente en la historia. De verdad, muy impresionante. Eric fue uno de los más jóvenes en cometer
cometer crímenes en Estados Unidos, así que es muy sorprendente. ¿Ustedes creen que alguien así se puede recuperar? Bueno, díganmelo en los comentarios, queremos debate, pónganle los deditos arriba si les pareció interesante, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.